Odiaba que mi padre llegara sucio a la escuela. Me avergonzaba su ropa rota y sus manos callosas, hasta que abrí el cajón de su mesa de noche y entendí que cada mancha de grasa en su camisa era un día más de vida para mí. La vergüenza más cruel es la que se le tiene a quien más nos quiere. Era el día de la presentación de ciencias. Cada niño iba a exponer su maqueta del sistema solar delante de todos los padres. Mateo llevaba semanas trabajando en la suya, esferas de icopor pintadas a mano, órbitas marcadas con hilo dorado, el sol al centro brillando con papel celofán amarillo. Era su mejor trabajo. Los padres llegaron a las 2 de la tarde. Mateo los veía entrar desde la ventana del salón, madres con blusas planchadas, padres con camisas de botones, algunos con corbata. El patio del Colegio Santísima Trinidad olía a fritos y a colonia barata, ese olor específico de los actos escolares que mezcla la cocina del restaurante con el nerviosismo de los niños. Su padre llegó a las 2:20. Llegó con el overol azul todavía puesto, el que usaba en el taller de mecánica donde trabajaba desde las 5 de la mañana. Tenía una mancha oscura en el antebrazo derecho, grasa de motor que no salía fácil. El pelo aplastado por el casco que usaba en moto. Las manos, aunque las había lavado en el baño de entrada, seguían mostrando esas líneas negras en los pliegues de los nudillos que son la firma permanente del trabajo manual. Mateo lo vio desde el fondo del salón y algo se contrajo en su pecho. No era su padre. Era un trabajador que había entrado por error a un lugar equivocado. Eso pensó. Y el pensamiento lo avergonzó, pero no lo detuvo. Su compañero Diego, sentado a su lado, vio al hombre y preguntó en voz baja, con esa crueldad sin intención que tienen los niños de 9 años: ¿Ese señor es mecánico? Mateo dijo que no sabía quién era. Miró hacia otro lado. Su padre buscó su cara entre los niños y cuando la encontró le sonrió con toda la cara, esa sonrisa enorme que él tenía cuando estaba orgulloso, y levantó el pulgar. Mateo no le devolvió la sonrisa. El padre, al salir caminando junto a Mateo: «¡Qué maqueta tan bonita, mijo! Le salió perfecta. El sol quedó precioso». Mateo, sin mirarlo: «¿Por qué no se cambió antes de venir?». El padre no respondió de inmediato. Siguió caminando. Y Mateo, sin mirarlo, no vio lo que el overol no podía ocultar: que ese hombre había salido corriendo del taller en cuanto pudo, sin tiempo de cambiarse, porque prefería llegar sucio a tiempo que limpio tarde. Esa noche, el padre guardó el overol en la bolsa de lona que colgaba detrás de la puerta, y no dijo nada más. 10 años después, Mateo tenía 19, y la misma pregunta sin resolver. Todos los domingos, sin excepción, su padre se levantaba antes de que amaneciera, tomaba el tinto de pie junto al mesón, revisaba algo en una libreta de pasta negra que guardaba en el cajón de su mesa de noche y salía. No al taller habitual, que cerraba los domingos. A otro lugar, a algún trabajo extra que nunca explicó del todo. Mateo lo había preguntado a los 12 años y había recibido una respuesta vaga. Lo había preguntado a los 15 y había recibido otra igual. Ahora, a los 19, ya no preguntaba. Había dejado de entender y había empezado a juzgar. Sus amigos de la universidad hablaban de viajes con sus familias, de fincas, de los domingos en familia jugando parqués o viendo el fútbol juntos. La familia de su amigo Sebastián tenía una camioneta nueva y salían todos los domingos a algún lado. La familia de Valentina tenía apartamento en Cartagena. Mateo no tenía nada de eso, y con cada domingo que su padre salía con el overol en la bolsa, esa distancia se sentía más. Mateo, desayunando sin levantar la vista del teléfono: «¿Hasta cuándo va a seguir yendo a trabajar los domingos? Los domingos son para descansar. Todos los papás descansan menos usted». El padre, terminando el tinto, sin apresurarse: «Hay cosas que tienen su tiempo, mijo.
Cuando llegue el momento se lo cuento todo. Mateo, eso me lo lleva diciendo 10 años. El padre lo miró un momento. Esa mirada que Mateo nunca supo descifrar bien. No era tristeza exactamente, ni resignación, sino algo más profundo, algo que se parece a la paciencia, pero tiene más peso que ella. Salió sin más palabras. La puerta cerró suave, como siempre, como si incluso al salir tuviera cuidado de no despertar a nadie. Mateo pensó, cuando yo tenga plata, voy a descansar los domingos, voy a vivir distinto, no voy a ser así. No lo dijo en voz alta, pero lo pensó. Y a veces los pensamientos que no se dicen son los que más daño hacen, porque se quedan quietos y se pudren por dentro. La libreta de pasta negra siguió en el cajón. Nadie la tocó. El padre nunca la dejó abierta sobre la mesa. Mateo estaba en Bogotá cuando llamaron. Llevaba 2 años viviendo allá, trabajando en una firma de diseño, compartiendo apartamento con 2 compañeros de trabajo, construyendo esa vida que había imaginado de niño. Ordenada, sin manchas de grasa, sin overoles colgados detrás de la puerta. Era domingo. Su madre llamó a las 3 de la tarde con una voz que Mateo reconoció de inmediato. No porque la hubiera escuchado antes en ese tono exacto, sino porque hay voces que uno sabe, sin haberlas escuchado nunca, que traen algo irreparable. Infarto. En la vía, volviendo del trabajo, el del domingo, Mateo llegó esa noche al hospital del pueblo. El padre estaba en UCI, estable pero grave, con cables pegados al pecho y una máquina que traducía su corazón en líneas verdes sobre una pantalla negra. Tenía las manos sobre la sábana blanca, y Mateo las miró desde la puerta del cuarto antes de entrar. Esas manos grandes, con los nudillos gruesos, con esas líneas oscuras en los pliegues que no desaparecían por mucho que se lavaran, las mismas manos que lo habían levantado cuando se caía de niño. Las mismas que habían armado la bicicleta roja un 24 de diciembre a las 2 de la mañana, porque las instrucciones venían en inglés, y él no las entendía, pero tampoco se rindió. Las mismas que Mateo había esquivado mentalmente durante años, porque le recordaban todo lo que no quería hacer. ¿Cuántas veces lo llamé? ¿Cuántos domingos le pregunté cómo le había ido? ¿Cuántas veces le dije que lo quería sin que hubiera una razón especial para decirlo? No hubo respuestas. Solo la máquina, traduciendo cada latido en una línea que subía y bajaba. El padre mejoró en los días siguientes. Salió de UCI. Lo pasaron a un cuarto normal. Hablaron, pero de cosas prácticas. Los medicamentos, el reposo, lo que podía y no podía comer. Mateo se quedó 2 semanas. Nunca preguntó por el domingo. No era el momento. Cuando el padre quedó en manos de la madre y los médicos, Mateo volvió a Bogotá. Pero algo se había quedado en el pueblo, algo que no podía nombrar todavía. La casa quedó quieta. El cajón de la mesa de noche, cerrado como siempre. 3 meses después del infarto, el padre tuvo una recaída menor y volvió al hospital por 4 días. Mateo bajó de nuevo al pueblo. Esta vez se quedó solo en la casa mientras su madre acompañaba al padre en el hospital, y esa soledad lo llevó a caminar por los cuartos con una atención diferente, como quien ve algo conocido por primera vez. Entró al cuarto de sus padres sin un propósito claro. Se sentó en el borde de la cama, miró el techo, y entonces vio el cajón entreabierto de la mesa de noche, ese cajón que durante 20 años había permanecido cerrado como si tuviera candado aunque nunca lo tuvo. La libreta estaba ahí, pasta negra, desgastada en las esquinas, con el nombre del padre escrito con marcador en la primera página. Mateo la sostuvo un momento sin abrirla, como quien sabe que está a punto de cruzar una puerta que no se puede volver a cerrar. Luego la abrió. Era un registro, columnas trazadas a mano con regla, fecha, valor, saldo.
Domingo a domingo, desde hacía 22 años, su padre había anotado cada pago. Al lado de los números, a veces, una frase corta, sin drama, sin adornos. Domingo 14 de marzo, año 1, primer pago. Quedan 847 domingos si me alcanza la salud. Mateo está bien. Eso es lo que importa. Domingo 3 de agosto, año 3. Hoy Mateo me preguntó por qué trabajo los domingos. No supe qué decirle. Cuando crezca va a entender, o no va a necesitar entender porque ya va a estar bien. Domingo 21 de junio, año 9. Le faltó una sonrisa hoy en el colegio. Me dolió, no voy a mentir. Pero lo entiendo. A esa edad uno quiere un papá de corbata. Yo no puedo ser ese papá. Puedo ser este. Mateo dejó de leer un momento. Se le había formado un nudo en la garganta que no era llanto todavía, sino algo previo al llanto, algo que duele antes de que pueda salir. Siguió leyendo. Al final de la libreta encontró una hoja doblada en 4, metida entre las últimas páginas. Una fotocopia de un documento médico fechado 22 años atrás. Diagnóstico de cardiopatía congénita en recién nacido. Nombre del paciente, Mateo. Procedimiento, cirugía correctiva urgente. Costo total de la intervención y los cuidados postoperatorios. Una cifra que a Mateo le pareció imposible. Una cifra que su padre había pagado domingo a domingo durante más de 2 décadas sin decirle una sola vez que existía. Al pie del documento, con la letra de su padre, el doctor dijo que sin la cirugía no llegaba a los 2 años. Con ella, una vida completa. No hubo que pensarlo. Los domingos son baratos comparados con eso. Mateo se quedó sentado en el borde de la cama, con la libreta en las manos hasta que la habitación quedó completamente oscura y tuvo que encender la luz. Al día siguiente Mateo llegó al hospital antes de que abrieran las visitas. Esperó en el corredor con la libreta en la mochila. Cuando lo dejaron entrar, su padre estaba despierto, mirando por la ventana esa luz blanca de hospital que no tiene hora ni estación. Mateo se sentó en la silla al lado de la cama. No habló de inmediato. Su padre lo miró con esa mirada de siempre, tranquila, sin apuro. Entre ellos dos siempre había habido más silencio que palabras. Pero ese silencio de esa mañana era distinto. Era el silencio de quien acaba de entender algo que cambia el mapa de todo lo anterior. Mateo, sacando la libreta, poniéndola sobre la sábana, la encontré. El padre la miró. No se sorprendió. Quizás sabía que ese momento iba a llegar. Quizás lo había dejado entreabierto el cajón sin darse cuenta, o quizás sí se había dado cuenta. El padre, sin prisa, la leyó toda. Mateo, sí. El padre, entonces ya sabe lo que necesitaba saber. Mateo quiso preguntar por qué nunca se lo había dicho, por qué tantos años de silencio, por qué dejarlo creer que los domingos eran una obstinación o un defecto de carácter. Pero la pregunta se le deshizo antes de llegar a la boca, porque la respuesta ya estaba en la libreta, escrita con la misma letra paciente que había anotado cada pago, porque lo quería sin necesitar que él lo supiera, porque el amor que se ofrece esperando gratitud no es amor sino transacción, porque algunos padres protegen a sus hijos incluso de la deuda que tienen con ellos. Mateo, con la voz que sale cuando uno ha llorado antes de llegar, ¿por qué nunca me dijo nada? El padre, mirándolo, porque usted tenía que vivir su vida, no cargar la mía. Los hijos no les deben nada a los padres. Los padres somos los que escogimos tenerlos. Mateo no respondió. Puso la mano sobre la mano grande de su padre, esa mano con los pliegues oscuros que él había mirado con vergüenza tantas veces. La sostuvo, y el padre dejó que la sostuviera. Afuera era domingo. Epílogo. Interior. La misma casa. Años después, Mateo conservó la libreta. La guardó en su mesa de noche, en su propio cajón.
No todos los días la abría, pero saber que estaba ahí le cambiaba algo en la manera de moverse por el mundo. Lo hacía más despacio, más atento, más dispuesto a ver lo que hay detrás de lo que se ve. Cuando su padre se recuperó del todo y volvió a casa, Mateo empezó a llamarlo los domingos, sin falta, sin razón especial, solo para saber cómo estaba, para contarle algo sin importancia, para que el teléfono sonara en esa casa y el padre supiera que alguien pensaba en él ese día específico. Nunca más volvió a avergonzarse de las manos callosas, ni del overol, ni de la moto vieja. Aprendió a leer lo que no se escribe en las palabras, sino en los actos repetidos y silenciosos, esos que nadie aplaude porque nadie los ve, pero que son precisamente por eso los más verdaderos. Y aprendió, sobre todo, que el sacrificio más puro no busca ser reconocido. Solo busca que quien lo recibe pueda vivir bien, aunque nunca sepa que alguien pagó el precio de esa vida un domingo a la vez. La enseñanza. El amor más profundo no lleva firma. Se esconde en los lunes silenciosos, en los domingos de overol, en los cajones cerrados que solo se abren cuando uno ya está listo para entender lo que hay adentro.